Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Gracias al Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Todo eso es del Señor, no es nuestro. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó nada más y nada menos que a nosotros, hermanos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, qué increíble, ¿no? Colaboradores suyos. Hace poquito que prediqué en un grupo de jóvenes en una tienda. Platicamos y algo pasó en la plática y uno de los jóvenes me dijo: pero bueno, pues es que usted trabaja para Dios. Y en un momento, aunque sabemos que así es, hermanos, me impactó eso que dijo. Porque si tú puedes asimilar lo que está diciendo aquí, que somos embajadores de Cristo, hermanos, que nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación, que somos colaboradores suyos, y recordamos que es el Dios eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Que Dios nos inunde, hermanos, y como orábamos hace rato en la reunión de oración, que podamos entender esas cosas hasta donde Él quiera, hasta el límite, donde Él permita. Es importante, hermanos, no olvidar estos pasajes cuando se baje un poco el ánimo con la familia, las amistades, los vecinos, cuando vas a cargar gasolina, a comprar las tortillas a la tienda, a la carnicería, a la frutería, que recordemos que vamos en nombre de Cristo anunciando la palabra de la reconciliación, que no necesitamos, es necesario ser teólogos, es una necesidad de todos, conocer a Dios, hermanos, pero no es necesario para compartir el Evangelio. Es decir, no es una limitante que tú no seas un teólogo, aunque toda la gente cristiana está llamada a ser teólogo. Tenemos que ser teólogos, conocer a Dios, hermanos, hasta donde Él quiera. Jamás vamos a poder hacerlo en plenitud, pero sí podemos llegar, hermanos, hasta donde el Señor nos permita. Y lo que tenemos que recordar, que la palabra de la reconciliación, hablando del Evangelio, es una necesidad de la gente y es una seguridad nuestra, pues es el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios para salvación, es el Evangelio, podemos decir que es el poder de Dios también porque es Cristo a través de nosotros y de la palabra. Y eso es hermoso. Es como si nosotros fuésemos usados por el mismo Dios para decirle a la gente: reconcíliense conmigo, reconcíliense con Dios. La puerta está abierta. Aún hay un lugar. Puedes evitar ir al infierno. Y aunque no podemos comprender cómo funciona bien esto, si hay predestinación y una expiación limitada, es decir, aquellos que van a ser salvos es un número limitado, mas no limitado no quiere decir pequeño. Aunque existe eso, hermanos, para nosotros no es una limitante, al contrario, lo tenemos que ver como una seguridad de que hay un número de personas que ya fueron salvadas por la sangre del Cordero y las cuales nosotros vamos a buscar. Y cada tiro de espada que damos, hermanos, es seguro, va a golpear. Y que aunque nuestros ojos duden por la condición de la persona, como las que acabamos de ir a predicar el sábado, que veamos en condición ya a punto de muerte, no es limitante para
que ellos sean salvados, hermanos. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué tanto es de poderoso Dios? Hermanos, pero mi mente, mis ojos, mi carne me llevan a dudar, por eso callamos. Es importante recordar esta porción. Somos embajadores de Dios. Y cuando un embajador, hermanos, es enviado a un país para representar al país del que viene, ese embajador no es enviado a hacer ningún otro negocio. Es enviado a ser embajador de su país. Y nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé esa mentalidad de embajadores. No importa que seamos pocos, hermanos, no importa que seamos muchos, no importa que hayas nacido ayer, no importa que seas tartamudo, no importa que tu voz no sea agradable de locutor, no importa. Lo que importa es que Dios a través nuestro le dice a las personas: reconcíliense conmigo. Y algún día lo vamos a entender. Hermanos, hemos violado toda la humanidad la ley de Dios, y toda la humanidad merece, hermanos, la muerte en el infierno. Todos hemos violado la ley de Dios y todos los hombres merecen, aún nosotros merecemos también el infierno, la ira de Dios en el infierno, y nuestro perdón es imposible. Eso es algo que se nos olvida, hermanos. Nuestro perdón es imposible. Algunos ahora podrían decirme: no, la sangre del Cordero me ha lavado. Sí, amén. Pero para los hombres que no saben eso, que no han creído, es imposible que ellos puedan escaparse del infierno. ¿Sabes lo que es imposible que puedan escapar? Es tan imposible como es imposible no morir. ¿Quién no va a morir, hermanos? Todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir. Y los hombres que mueren sin conocer estas verdades, aquellos hombres que los embajadores de Cristo no les hablen, irán al infierno. Y probablemente aún estamos contaminados de ese pensamiento de: bueno, pero ya muerto, ¿ya qué? Ya muerto, ni siento. No, hermanos, el alma no muere jamás. Y la Biblia dice, como estudiamos en domingos atrás, de la resurrección. Y la Biblia dice que el Señor dará cuerpos sin corrupción y cuerpos corruptos, pero cuerpos a fin de que sufran por siempre y para siempre, hermanos. Y algo importante de 2 de Corintios es que dice: nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros. Por eso podemos llevar una concordancia perfecta con Ezequiel 33, 8, 9 y 10, acerca de aquellos guardianes que son llamados atalayas. No el atalaya de los testigos de Jehová, que es un libro ahí que tiene sus doctrinas. Atalaya es un guardián. Imagina una torre en un castillo y está ahí al alba viendo toda la noche, hermanos, vigilando a ver si no viene el enemigo. Por eso el Señor dice: demandaré su sangre a ustedes. ¿Por qué, Señor? Porque ustedes son embajadores. Ustedes son embajadores. ¿Pero a mí qué, Señor? ¿A mí qué ellos? Eso únicamente lo ha dicho un hombre de una manera horrible. ¿Y sabes quién fue? Caín. ¿A mí por qué me encargas a mi hermano? Caín. ¿Y qué hizo Caín con Abel? ¿Qué hacemos nosotros al no anunciar el Evangelio a los hermanos nuestros que aún duermen? Los matamos, hermanos. Suena tremendo, ¿verdad? Podríamos decir: no, es que la responsabilidad no es tuya, hermano. Acuérdate que son predestinados. Pero esos predestinados despiertan a través de la predicación del Evangelio. Y jamás vamos a poder entender esa soberanía salvífica y esa responsabilidad del hombre. Jamás. Hasta el final, yo pienso, y ni aún. ¿Cómo es posible que Dios salva, pero cómo es posible que a la vez yo tengo la responsabilidad de predicar? Por eso muchos aborrecen el mensaje de las doctrinas bíblicas que Calvino dio a conocer con mayor claridad. ¿Qué enfatizaba él? Soberanía de Dios. En la situación del hombre caído, muerto, Dios es el único que puede darle vida. Dios es el que salva de inicio a fin. Y eso lo sabemos, pero algunos dicen: mira qué bien. Aquellos que creen en las doctrinas de Calvino, que resumimos más que son doctrinas bíblicas, que Calvino enseñó y nosotros abrazamos también,
Ellos piensan que nosotros decimos, ya hay predestinación, ya los que van a ser salvos y nos metemos las manos a las bolsas y ya. Hay muchos que son así, hermanos, que no predican el evangelio porque ya hay predestinados. Pero ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que tenemos que anunciar, somos embajadores y tenemos que decirle a los hombres, reconcíliense con Dios. Y podemos entenderlo, hermanos, de muchas maneras, pero la mejor de todas, creo yo, es que tú no vas a tirar piedras al aire a ver si le pegan a alguien. Nosotros tiramos las piedras al aire y el Señor coloca abajo de las piedras cada uno de los suyos para que sean descalabrados. Es bellísimo saber que cuando vamos y predicamos queremos convencer, pero nosotros no convencemos a nadie. Los únicos que van a salir como Lázaro quitándose el vendaje de la tumba son los que ya eran predestinados por el Señor. Pero ellos tenían que escuchar, Lázaro, levántate y sal. Si no, el muerto jamás se hubiera levantado, hermanos. Y nosotros tenemos que recordar eso, hermanos. El perdón del hombre es imposible a menos que la culpa de nuestros pecados sea pagada y las justas demandas de la ley de Dios sean satisfechas. Eso es imposible, hermanos. Es imposible, porque ¿quién puede dejar de pecar? Nadie. ¿Y quién podría pagar por el pecado de todos los hombres? Todos los hombres. Todos los hombres. Por eso el pastor Paul Washer da una enseñanza impresionante. Y algo que me impacta es, dice, ese hombre pudo pagar por todos los hombres por el simple motivo que ese hombre vale más que todos los hombres. Por eso pudo pagar, hermanos. Ese hombre pudo pagar porque vale más que todos los hombres. Por eso es que un solo hombre puede pagar, pero es imposible fuera de Cristo que alguien pueda obtener la salvación. Y cuando nosotros predicamos esto, hermanos, primeramente la gente que es del Señor va a asustarse. ¿Cómo que es imposible que yo voy al infierno? Voy al infierno. No quiero ir al infierno, ni quiero que los míos vayan al infierno. Y en ese terror profundo de ir al infierno, si es que por gracia les es revelado el temor, viene el antídoto. Jesucristo ha venido a morir por ti y pagó en totalidad las demandas de la ley de Dios y lo dejó satisfecho. ¿Qué tuvo que hacer? Morir. ¿De qué manera? De la más horrenda que te puedes imaginar. ¿Por los clavos y los látigos? No, porque su padre lo abandonó ahí en la cruz. Lo dejó solo por completo, abandonado, después de un sufrimiento espantoso, hermanos, que sería suficiente ante nuestros ojos o ante nuestra mente el sufrimiento en la cruz. Veía un video que algunos hermanitos bien intencionados publicaron acerca del padecimiento de Cristo en la cruz. Explican científicamente cuál fue el padecimiento, por qué rompían las rodillas, qué pasaba con los pulmones cuando estaban colgados y todo eso, hermanos. Y es horrible saber que todos los crucificados morían asfixiados y les rompían las rodillas para que murieran más rápido, porque el único apoyo para que murieran asfixiados era en sus piernas. Entonces, al romper las rodillas, colgaban de sus canillas, hermanos, y ahí colgaba todo el peso y sus pulmones colapsaban porque se oprimían y morían ahogados. Y ellos explicaban algo y ahí algunos hermanos ponen, pobre de mi Jesús y pobre. Pero hermanos, ¿cuántos hombres más habían muerto ya crucificados y siguieron muriendo? El sufrimiento de Jesús no fue igual al de todos los hombres en la cruz, ahogados, asfixiados. El sufrimiento de Jesús es especial, es diferente, porque ninguno de los hombres crucificados pagaron ni recibieron la ira de Dios. Solo nuestro Señor amado Jesús, hermanos. Solo Él. Por eso cuando comparamos la muerte de Jesús con la de otros mártires, no podemos, hermanos, quedar satisfechos. Pobre Jesús, la muerte, asfixiado. Él murió. Una vez que sus pulmones colapsaron, murió. O sea, sí lo mataron, le quitaron la vida, están equivocados. Él es el único dueño de su vida. Y así como la abandonó, la volvió a tomar. Eso dice la Escritura. El padecimiento de Jesús es la ira de Dios en la cruz. Toda la ira, hermanos, toda la ira, todo el coraje santo, todo el látigo, hermanos, toda la muerte, todo el cáncer, toda la efisema pulmonar, diabetes,
la lepra, todos los terremotos, todos los desastres naturales, erupciones de volcanes, todas esas cosas horribles sobre Jesús. No se compara con ninguna otra muerte de ningún mártir. Como habíamos dicho antes, hermanos, no es posible que haya hombres más valientes que nuestro Señor, que en la cruz cantaban hasta morir. Mientras el Señor sudaba sangre, no era por el mismo padecimiento de los mártires que cantaban. No puede ser que ellos sean más valientes que Él. El sufrimiento de Jesús iba más allá, hermanos. Él iba a dejar satisfecha la justicia de Dios por completo. Y este es el corazón del Evangelio, hermanos. El corazón del Evangelio de Jesucristo, que Él llevó nuestro pecado y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo de Dios santo y su ley justa. Lo que Dios demandaba, hermanos, justicia, el Señor Jesús la recibió. En la cruz entonces, hermanos, el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado y sufrió bajo la ira de Dios como nuestro sustituto. Como nuestro sustituto. Su muerte satisfizo las demandas de la ley que habíamos violado y por eso hizo posible el perdón. Entonces eso que era imposible para el hombre fue posible por Jesucristo. A Él sea toda la gloria, hermanos. Eso que es imposible para el hombre es posible para nosotros. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que como es solo por su obra, este regalo se recibe solo por creerlo. ¿Y saben qué va todavía más allá? Que aún esa fe no es meramente nuestra, sino es un regalo que Dios nos ha dado también. ¿Y saben qué es hermoso, hermanos? Que aquellos que se duelen por su vida cristiana no resplandeciente o por sus pecados o por cualquier cosa, hermanos, pero que han creído a esto, aquellos el Señor compró y lavó y pagó sus pecados y los llevó en la cruz. Aquellos de entre nosotros que se aborrecen a sí mismos, que quisieran más y no pueden, que se esfuerzan, que caen, que son acusados por Satanás al momento que pecan. Y mira, y tú no eres tan cristiano como crees y ni has de ser cristiano. Esos pensamientos, esas voces son únicamente para los que ya han sido salvados. Porque los que no les importa, hermanos, están muertos. Pero a los que les importa una vida mediocre, cristiana, no entregada, no generosa, no servicial, esos son los que el Señor Jesucristo ha salvado. Son los que van a llegar a la presencia del Padre y el Padre sacará su archivo, lo quemará y les dirá: entren al reino porque mi Hijo Jesús, mi Cordero, pagó por ustedes. ¿Quiere decir que podría pecar yo en mi último día de muerte? Claro, hermanos, Cristo compró pecadores. ¿Y quiere decir entonces que prácticamente podemos seguir pecando al cabo Cristo ya pagó? Imposible. Aquellos que han sido tomados por fe, es imposible que continúen pecando deliberadamente como si Cristo no hubiera muerto. Es imposible. Todos aquellos cristianos que han sido salvados, les duele pecar. Les duele pecar. Les duele pecar, hermanos. Hay una enseñanza que Pastor Raúl dio el domingo pasado en su congregación. Si pueden, escúchenla, la compartí en el grupo. Escuchen hasta el final, hermanos, en Romanos 8. Es impresionante el poder entender desde esa perspectiva. Entonces puedo descansar, soy un pecador. ¿Y Cristo murió por mí? Sí, puedes descansar. Quita tu yugo, tu carga que Jesús la llevó en la cruz. Entonces, ¿sigo pecando? Claro que no vas a pecar. Claro que no. Porque el mismo que te compra te santifica. ¿Caes en pecado? Claro, caes en pecado. Caes en pecado y caes en dolor. Caes en sufrimiento. Y si no te arrepientes de inmediato, no te preocupes, el Espíritu Santo de noche te va a romper. Y ahí vas a quitarte el sueño y, ay, Señor, perdóname. Porque la sangre de Cristo, hermanos, nos ha cubierto y nuestras iniquidades no prevalecen mucho. Entonces quiero que quede por entendido, hermanos. Cristo llevó nuestro pecado y sufrió por la ira de Dios. Cristo llevó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Había aquí entre nosotros algunos que pensaban, cuando les preguntamos: entonces, si tú creíste, tú ya has sido salvado, amén. Pero si tú hoy pecas y hoy mueres, ¿qué pasa? Ay, no sé. Si tú has creído en realidad este anuncio, si tú has nacido de nuevo,
Si tú en realidad has creído en Jesucristo como suficiente Señor y Salvador tuyo, Redentor, aunque tú hoy pecaras, tú vas al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo cargó tu pecado pasado, presente y futuro. Esta es una invitación a que continúes pecando. Entonces no, el que peca deliberadamente está manifestando que no ha alcanzado salvación. ¿Sabes lo que es deliberadamente, verdad? Después de haber obtenido el conocimiento de la verdad. Y esas advertencias nos ayudan también a temer, para aborrecer lo malo, hermanos, a apartarnos del pecado que nos está seduciendo. No eres el único que eres seducido por el pecado. No eres la única, hermana. Todos los cristianos son seducidos por el pecado. El pecado les agrada. Por eso el Señor tuvo que llevar todo el pecado en nuestra cruz, porque nosotros no podíamos con Él. No podíamos con Él. Algunos con los que te vas a encontrar, cristianos, sobre todo carismáticos, de campañas de mucho amor y esas cosas, aborrecen este mensaje porque para ellos creen que es una invitación precisamente a que continuemos pecando. Cristo ya pagó, Cristo ya murió. No pierdes la salvación. Pues no, pues vive a gusto. Esa mentalidad, hermanos, es cambiada cuando naces de nuevo. Es imposible que las personas que han visto a Cristo en la cruz, al menos imaginarlo, que han entendido por gracia su palabra, que les fue revelada, es imposible que se gocen en el pecado. Es imposible que se gocen en el pecado. Y con eso puedes tener paz, porque el Espíritu Santo es el que obra en ti. Obra en ti. Obra en ti. ¿Qué tienes que hacer? Solo cree. Solo cree. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a creer? No te preocupes. El Señor te dará la fe. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar a un tema muy importante para que pueda quedar claro esto, hermanos. Se titula Cristo, nuestra propiciación. Cristo, nuestra propiciación. La palabra propiciación, hermanos, viene del verbo en latín propiciare, y significa propiciar. Significa también apaciguar o hacer favorable. Eso significa la palabra propiciación. De hecho, es una palabra que tenemos que usar poco. Es una palabra que amerita, hermanos, hacer referencia a la propiciación de Cristo para nosotros, hermanos. En el Nuevo Testamento, en español, la palabra propiciación se traduce de la palabra griega hilasmos. Hilasmos con H, hilasmos. Y esta se refiere a un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y, ojo, y apacigua su ira. La recibe, la apacigua. Es como aquellos hombres que se lanzan de lugares muy altos y hay una bolsa inflable y tú sabes que van a caer y van a destrozarse, pero ellos caen en la bolsa y la bolsa amortigua la caída. Para entender entonces completamente el significado y la importancia de la propiciación, hermanos, vamos a revisar algunas verdades en las que ya hemos aprendido en lecciones pasadas. Obviamente lo que vamos a estar estudiando ahora ya lo hemos estudiado, pero es necesario, hermanos, poder entender esta palabra de propiciación. Las Escrituras nos presentan el más grande de todos los dilemas, ¿recuerdan? Dios es justo, por lo tanto, Él debe actuar conforme a su justicia, conforme a sus más estrictos estándares de justicia. Dios es justo y no cualquier justo, sino es santo y justo, verdadero y fiel a Él mismo. No puede cambiar. Dios es inmutable. ¿Se acuerdan qué quiere decir inmutable? No cambia nunca. Dios es justo, no puede cambiar, y Él debe actuar de acuerdo con los más estrictos estándares de justicia, absolviendo al inocente y culpando al culpable, condenando al culpable. El problema, hermanos, recordando, es que ¿quién es inocente? Ninguno. Entonces, en su justicia, Dios está como un juez perfecto, que como todos somos pecadores y culpables, Él nos va a condenar.
el dilema más grande que existe, el dilema más grande de todos los dilemas es este, hermanos, que Dios es justo y debe actuar con los más estándares de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Nos quedamos con esta última parte, los hombres condenados por culpables. El problema o el dilema es que si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de la ley y cada acto de desobediencia y pecado, entonces Él es injusto. Ese es el problema más grande. El problema más grande es que todos son pecadores y Dios es un juez justo. Y si Él perdona a aquellos desobedientes, pecadores, rebeldes, pues Él deja de ser justo. ¿Y eso es posible? Es imposible. Podría ser posible para un hombre, hermanos, recibir dinero, dejar libre a alguna persona familiar suya, sacar ladrones, asesinos por que estén coludidos con la mafia y esas cosas, pero en el caso de Dios, hermanos, no. En el caso de Dios hay un problema. El problema es que Dios es sumamente justo y perfecto. Ese es un grave problema. Si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de la ley y cada acto de desobediencia, entonces es injusto. Entonces, hay una pregunta que la gente se hace: ¿cómo es posible entonces que Él nos perdone? Si recordamos lo que acabamos de leer antes, es imposible. Es imposible, nadie puede llegar al cielo, hermanos. Nadie puede llegar al cielo. Sin embargo, hermanos, también, si Él actúa con justicia para cada hombre y le da a cada hombre exactamente lo que merece, todos los hombres van a ser condenados. Ni uno solo sería librado. Pero Dios es bueno, pero es justo. Pero Dios es amor, pero es lleno de ira. Pero Dios es misericordioso, pero Dios es santo. Dios es santo. Y esto nos lleva a una de las más grandes preguntas de todas las Escrituras. Es una pregunta que los santos que duermen, hermanos, los creyentes a los cuales tú les hables de este mensaje que aún no lo conocen por una mala interpretación de la Escritura, van a decir: entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios justo, sumamente perfecto y justo, pueda mostrar misericordia para aquellos que deberían de ser condenados? ¿Cómo es posible? Recordemos el mensaje de hoy en día, el mensaje moderno. Cartulinas con corazones, una cruz más igual a corazón. ¿O cómo es? Una cruz más corazón igual a perdón, no sé. Camisetas, Dios te ama. Y bonito, hermanos, hasta nos contagiamos nosotros. Hay algunos hermanos que han dicho: lo único que nos falta a los que abrazan las doctrinas reformadas es tener ese gozo de ellos. El amor y la simpatía, hermanos, ese mismo gozo es el gozo que manifiestan cualquier otro joven o hombres que están en cualquier otra campaña. Vota por fulano o por la reina de la primavera, cual sea, hermanos. El mensaje que ellos presentan es un mensaje muy bueno para un pecador condenado. ¿Qué quiero decir? El mensaje que ellos presentan, hermanos, es un mensaje que le dice al asesino que tiene una condenación a la silla eléctrica, una condena para silla eléctrica. Le dicen: ¿qué crees? Olvídate, el juez hoy se levantó de buen humor y dice que no vas a la silla eléctrica, que la dejes sola, que salgas ya a tu casa, ve a comer. Y aparte, ¿qué crees? Aparte, Él te va a dar un cheque que nunca te lo vas a acabar en tu vida. Y estás enfermo, Él aparte te va a sanar. No tengas problema, Él quiere bendecirte y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Tú crees que el condenado a muerte se ponga feliz? Pero tienes que firmar 1000 documentos. ¿Tú crees que Él, gracias hermano, tú crees que Él firme los documentos para obtener un perdón así? Claro, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios lleno de misericordia. Él quiere darte una vida feliz porque pobre de ti has sufrido mucho. Dios quiere darte un abrazo a ti que estás sufriendo en este mundo horrible. Tú no mereces sufrir. Es un mensaje, hermanos, que a cualquier condenado es buenísimo. Yo quiero ese Dios, yo amo ese Dios. ¿Y sabes qué? ¿Se enamoran? Se enamoran. ¿Dan fruto de un cambio en su vida? Dan fruto de un cambio en su vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creyeron en un Dios falso, en un Dios que no va a salvarles, hermanos.
Creyeron en un Dios que existe solamente en sus mentes y en las mentes de aquellos perversos que han leído la Biblia, pero creen que el mensaje del Evangelio verdadero es muy duro para las personas y en lugar de atraerlos, los van a sacar afuera. Dicen, no, entonces mejor hablemos la parte bonita, la parte bondadosa. Pobre gente, Pastor Charlie, es que lo que la gente necesita es un beso y un abrazo de Dios. No, lo que la gente necesita es saber que no hay perdón y que van a llevar una condenación eterna en el infierno. Porque son tan pecaminosos, hermanos, somos tan pecaminosos que cuando nos presentan nuestra condena, somos llevados por gracia al arrepentimiento. Porque nos amamos tanto a nosotros mismos que no queremos perdernos en el infierno. Y ese es el primer llamado. Nos lleva a Cristo por no querer ir al infierno. Desgraciadamente así es. El primer llamado nos lleva a tener temor para no ir al infierno. Pero después el Señor en su misericordia cambia nuestros ojos. Y aún algunos declararán, Señor, envíame al infierno. Yo no quiero tener nada que ver con tu muerte. Hermoso Dios, por su gracia. El mensaje moderno es ese, hermanos. Y aquellos que creen en ese mensaje te van a decir, pero entonces espérame, ¿cómo es posible entonces que Dios va a perdonar si nadie lo merece? ¿Cómo crees? Dios no es así. Dios es amoroso y perdonador. La justicia de Dios es un atributo, hermanos, que nunca debemos olvidar. La santidad, la ira. Nunca podemos olvidarlo, hermanos. De hecho, algunos hermanos anuncian constantemente el problema más grande del hombre es que Dios es bueno, santo y justo. Es el problema más grande para el hombre. ¿Por qué? Porque todos los hombres son desobedientes y merecen el infierno. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo y sin embargo mostrar misericordia para con aquellos que deben ser condenados? ¿O cómo previamente el Señor puede decir que ama a su creación y a la vez aborrece al pecador? ¿Cómo puede ser Dios justo y justificar al hombre impío? Hasta hoy supongo que ya lo saben, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es posible que ese Dios justo justifique a un pecador? La respuesta a estas preguntas que estudiamos antes se encuentran en la manera en que la palabra propiciación se relaciona con el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que un Dios justo y perfecto, que quiere condenar por el pecado de los hombres, que va a enviar al infierno a los hombres, de pronto los perdona lleno de misericordia? La palabra que estamos estudiando hoy, hermanos, propiciación, se debe relacionar con el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que en su justicia condena al malvado, o sea, todos, hermanos, porque nadie está libre de pecado. Ese mismo Dios se hace hombre y muere en el lugar del malvado. Por eso es posible que un Dios justo perdone a injustos. Y esto es importante recordar porque Dios no ignoró, no dejó pasar o pervirtió las demandas de su justicia. Dios no ignoró, no olvidó, no borró, no dejó pasar. Dios no ha olvidado, hermanos, lo que el hombre ha hecho. Dios no hizo eso para justificar al impío. Dios no hizo eso, hermanos, sino que Él satisfizo las demandas de la justicia divina en contra de los hombres, apaciguando su propia ira a través del sufrimiento de nuestro Salvador, a través de la muerte suya, hermanos. No es que Dios únicamente haya olvidado, haya cerrado el libro de nuestro archivo, que simplemente dijo, ya olvido y ya no hay problema. No, aquí hay sangre de por medio. Y es la sangre de su Hijo. Y no solo sangre, sino también muerte, hermanos. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Si no hubiese estado Cristo crucificado y muerto, nosotros no hubiésemos sido perdonados. Y si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco hubiésemos resucitado en el día postrero, hermanos. Si Cristo no hubiera venido al mundo, si Cristo hubiera fallado la misión. Hermanos, es importante reconocer esto. Por supuesto que Jesús iba a vencer, pero por supuesto que Jesús sufrió como hombre la tentación.
Por supuesto que al Señor Jesucristo le dolía cada paso hacia el Calvario. Por supuesto que al Señor Jesús le dolía las demandas del pueblo infiel para únicamente recibir milagros. Por supuesto que al Señor le dolía cuando sus discípulos dudaban de Él. Por supuesto, hermanos, que le lastimaba cuando los religiosos lo confrontaban para hacerle tantas preguntas tan tontas. Por supuesto que le dolió quedar en la cruz abandonado y sufrir toda la ira del Padre. Por supuesto, hermanos, no debemos olvidar que esta propiciación es real. Un hombre llamado Jesús de aproximadamente 30 años sufrió en nuestro lugar y le dolió como a ti te duele. Si Él ponía su dedo en el fuego, le dolía igual que a ti. Entiende, porque hay algunos que piensan que no. ¿Cómo crees? Era Jesús. Él nunca se enfermó, Él nunca le dolió, a Él nunca se le enterró ni una espina, Él nunca, su Padre lo cuidaba. Qué tontería tan absurda. Él como hombre vivió y como hombre murió. Cristo es nuestra propiciación. En el hecho de que su sacrificio ha hecho posible que un Dios santo y justo sea misericordioso para con nosotros y perdone nuestras ofensas en contra de Él. Cristo es nuestra propiciación. Hemos estudiado antes, si tú tienes comida en tu casa, es porque Cristo se hizo maldición, porque Cristo fue castigado en tu lugar. Si a ti se te quita un dolor de cabeza, es porque Cristo murió en nuestro lugar. Hermanos, si tenemos bendiciones o recibimos regalos de Dios, solo es porque Cristo murió en nuestro lugar. Si te preguntas por qué es que ha cambiado tanto el tiempo del Antiguo Testamento a este tiempo, es porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Si te preguntas por qué el Señor ya no ha enviado esas plagas y muertes y destrucciones, es porque Cristo pagó en nuestro lugar. No es que haya cambiado Dios, no, sino que se convirtió en hombre y recibió su propia ira, hermanos. Cristo es nuestra propiciación. Esto tienen que dejarlo guardado en sus mentes. Por eso nuestra predicación jamás cambia en cuanto a la persona de Jesús. Cristo siempre es predicado desde el púlpito, hermanos. Siempre. Porque cada cosa que hacemos, cada respiro, cada sueño profundo, cada levantar, cada alimento, cada situación que en nuestra vida sucede favorable, es porque Cristo apaciguó la ira de Dios. De lo contrario, todos nosotros ya hubiésemos perecido, hermanos, y enviados al infierno. Hay un subtema de este mismo tema, hermanos, Cristo nuestra propiciación, que es la satisfacción forense o penal. Satisfacción forense o penal. Y es importante entender a fondo qué significa cuando se hace referencia a la satisfacción de Cristo en las demandas de la justicia divina. Es importante entender realmente qué significa cuando se hace referencia a la satisfacción de Cristo de las demandas de la justicia divina. Básicamente hay dos tipos de satisfacción. Hay dos tipos de satisfacción. Una es satisfacción comercial y la otra es satisfacción forense. Esta última forense también es llamada penal. Llamada penal. Primeramente, satisfacción comercial. La deuda, únicamente una deuda, se satisface solo cuando se paga la cantidad exacta. ¿Estás de acuerdo? Si yo debo $50,000, ¿cuánto tengo que pagar para dejar la deuda pagada? $50,000. Una deuda, hermanos, de $1 no se va a satisfacer con 50 centavos. Se satisface con $1. Ni tampoco una deuda de 10 gramos de oro puede ser satisfecha con un pago del mismo peso, pero de la arcilla o de piedra. La tengo que pagar con oro. ¿Están de acuerdo? Esa es la satisfacción comercial. Lo que se debe es lo que se debe de pagar. Amén, hermanos. Satisfacción forense o penal. La deuda se satisface cuando el criminal sirve o paga la sentencia decretada por el juez.
La deuda se satisface cuando el criminal sirve la sentencia o paga la sentencia o cumple la sentencia decretada por el juez. No se requiere que la sentencia sea de la misma naturaleza que el crimen. Es decir, se tiene que pagar la sentencia y la sentencia no siempre tiene que ser igual. Yo maté a bala, tú mueres a bala. Simplemente se tiene que pagar la sentencia decretada por el juez. Todo lo que se requiere es que sea equivalente o justo, según las leyes, hermanos. Es terrible. Por homicidio, por ejemplo, acaban de tomar preso a un joven que declaró que él había puesto en 3 barriles con ácido a los 3 estudiantes que estaban desaparecidos. ¿Sí saben de 3 estudiantes que estaban desaparecidos? Los encontraron y un joven pagó, le dieron 140 años. La pena máxima es 35 años como tal, pero fueron 3 y le pusieron, obviamente, nunca sales de la cárcel. Un crimen de asesinato, hermanos, pues obviamente es pagado de esa manera. Todo lo que se requiere es que sea equivalente o justo. Para un robo, por ejemplo, podría ser una multa. Para un homicidio, depende del país, pero por ejemplo en otros países de fuera, pues no sé si existe aún la inyección letal, no sé si eléctrica, en algunos la horca, lapidación. Tienen que pagar. Esa es la satisfacción forense o penal. Entonces, a partir de estas ilustraciones, satisfacción comercial o satisfacción penal o forense, hermanos, es evidente que los sufrimientos de Cristo no fueron de naturaleza comercial, sino de naturaleza forense o penal. Cristo no pagó la pena exacta a la que su pueblo estaba condenado. Él no sufrió condenación eterna en el infierno. Eso lo tenemos que tener claro. Hay algunos que piensan que Cristo pagó en el infierno. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero sus sufrimientos fueron exactamente lo que un Dios justo y santo determinó que debían ser pagados para satisfacer su justicia divina y absolver al culpable del castigo del pecado. Si vemos estas 2 tipos de satisfacciones, hermanos, para una persona que debe algo, imagina la vergüenza de un violador descubierto. Imagina el terror de un hombre que es condenado a muerte. Imagina el pánico de una persona que va a ser fusilada, o de aquellos que van a ser quemados en algunos países o lapidados para dejar satisfecha la justicia. Eso es lo que precisamente Jesucristo sufrió. La culpa, el miedo, el terror, la desesperación, el dolor de todos los pecadores de su pueblo, hermanos, pagados en una sola exhibición, en la cruz del Calvario. Todo, absolutamente, la vergüenza, la condenación, el terror, la culpa, el dolor, el sufrimiento más profundo en la cruz del Calvario. La diferencia de todos los hombres, hermanos, que aquí en la tierra esos hombres siempre, hasta el último momento, tienen la misericordia de Dios. El condenado a muerte le dan una comida exótica o lo que él quiere en algunos lugares. Lo tratan bien, se despide de su gente, respira, vive, siente la misericordia de Dios. Cual sea, hermanos, aún un ladrón condenado a una cadena larga en la cárcel puede ser feliz, en cierta forma. Jesucristo, por el contrario, no recibió misericordia,
sino que fue abandonado por el Padre y sufrió ahí el castigo de todos nosotros en la expresión más profunda y más grande que puede existir, hermanos. Por eso no hay duda que aquellos que Él ha venido a salvar jamás pierden su salvación, porque Él pagó en su totalidad por nuestros pecados, hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga nosotros fuimos curados. Él no sufrió una condenación eterna en el infierno, sino recibió la ira completa de aquel que envía las almas al infierno. ¿Podríamos decir que Jesucristo sufrió un infierno en la cruz? No uno. Sufrió miles y miles y miles de infiernos en la cruz del Calvario hace poco tiempo, 2000 años, hermanos. Hay otro tema importante: satisfacción y el valor infinito de Cristo. Satisfacción y el valor infinito de Cristo. Cuando se hace referencia, hermanos, a la satisfacción de Cristo de las demandas de la justicia divina, cuando se hace referencia de esa satisfacción que Cristo dio al Padre, también es necesario considerar la doctrina del valor infinito de Jesucristo. La doctrina del valor infinito de Jesucristo. ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz, por unas horas, hermanos, 7 u 8 horas, pagar los pecados incontables de multitudes de pecadores y salvarlos de una eternidad del sufrimiento en el infierno? Lo decía hace un rato. ¿Cómo es posible entonces que Él haya podido dejar satisfecho al juez justo? Porque tiene un valor infinito. Hermanos, si hubiese más hombres en otros planetas, aún en todas las galaxias, en todo el universo infinito, hombres y hombres y hombres pecadores, y Cristo hubiera muerto de la misma manera, en la misma posición, con el mismo abandono, Cristo alcanza a pagar por todos aquellos. Cristo hubiera podido pagar por todo el infinito, hermanos, lleno de humanos pecadores. Su valor es infinito. ¿Sabes lo que es eso? Y aún esto vale mucho más cuando yo entiendo que el valor de Cristo es infinito, y ese valor infinito fue puesto como si no valiera nada en una cruz. Y lo que me llena de gozo y de tristeza y me quebranta es que ese hombre de valor infinito fue humillado por mis pecados y por los tuyos. Aunque hoy, hermanos, tenemos telarañas en la mente y dudamos un poco y salimos de aquí, vamos a hacer otra cosa, no nos arrodillamos, no lo alabamos, no nos postramos como merece, aún toda esa infidelidad, el Señor la llevó en la cruz para que no nos sea tropiezo. ¿Cómo puede ser que un solo hombre pagó? Porque ese hombre es de un valor infinito, hermanos. ¿Cómo puede la vida de un hombre satisfacer la justicia de un Dios completamente santo? La respuesta se encuentra en esa naturaleza de aquel que sufrió y murió por nosotros. Porque el Hijo de Dios es la plenitud de la deidad en forma corporal, Dios mismo en carne. Por eso, hermanos, es que Él pudo pagar por todos nosotros y todos nuestros hermanos de todas las generaciones de la humanidad. Miren Colosenses capítulo 2 versículo 9 acerca de esta declaración. Es un texto importante para los testigos de Jehová, la luz del mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero nosotros estamos incompletos.
Dice el versículo siguiente: y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Jesús. Su vida es de valor infinito, un valor infinitamente mayor al valor de todos aquellos por los que Él murió. Esta es una de las verdades más hermosas en toda la Escritura. Aquel que murió en la cruz por nosotros, polvo de la tierra, dice la Biblia. Aquel que murió en nosotros es lo más valioso que ha existido y que existirá para siempre, hermanos. Y es bueno pensar, porque una persona, hermanos, en condición de poder, de riqueza en este mundo, no hay un rey, hermanos, que en realidad salga de su trono, abandone sus riquezas, sirva a sus siervos, les lave sus pies y salga a la guerra enfrente, que guarde a los suyos, los proteja y él salga a ser devorado. No existe uno más que solo Jesús. Se despojó de su reino, de su gloria, y bajó a la tierra a ser devorado por su propia creación. Por eso nuestra predicación no es Moisés, no es David, hermanos. No es nadie más que solo Cristo, hermanos. Y todos aquellos grandes hombres y grandes acontecimientos y grandes rescates y cosas hermosas que aparecen en la Escritura, hermanos, es una sombra de nuestro Señor Jesús, pero todo imperfecto. Solo Él perfecto. Leamos un texto para terminar hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y para dejar pendiente esta enseñanza, hermanos, me gustaría que pensáramos qué nos enseña este texto acerca de Cristo como propiciación por nuestros pecados. ¿Quedó claro qué es propiciación? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Tengo que leer desde el versículo 1 para que el Señor nos dé sabiduría cuando nos encontremos con algunos hermanos que están perdidos en doctrina, hermanos, que no pueden entender estas cosas. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido con tanta seguridad? ¿Cómo es posible que yo no pierda mi salvación cuando la tengo? ¿Cómo es posible que un pecador perdonado no vaya a pecar porque ya es perdonado? Y esas cosas. Dice el apóstol Juan, hermanos: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado, hermanos? Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, si Cristo ya ha sido el Señor de tu vida, Él aboga por el Padre. Padre, yo ya te he pagado por ellos. Padre, ya he dejado satisfechas tus demandas. Yo te pagué, Señor. Es lo que leemos en Juan 17, que estoy estudiando con la iglesia de León. Juan 17 es un pasaje impresionante de la Escritura. El Señor Jesús está diciéndole al Padre: Señor, yo ya he hecho lo que tú me dijiste. Todo lo que tú me ordenaste ya lo hice. Ahora te quisiera pedir por los que me diste, Señor. No por todo el mundo, sino por los que tú me diste. Guárdalos, presérvalos, Señor, hasta el fin. Muéstrales mi gloria, Señor, en aquel día. Únelos para que el mundo sepa que son míos, Señor. Hazlos uno como tú y yo somos uno. Y una serie de cosas que el Señor Jesús ora antes de padecer en la cruz. Horas antes, hermanos, de ser arrestado. Ese es nuestro abogado. Ese es nuestro abogado. Jesucristo el justo. Dice el versículo 2. Y Él es la propiciación. El que apaciguó, el que recibió, el que frenó, el que dejó satisfecho al Padre por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Cuando leemos todo el mundo, no quiere decir todos los habitantes del mundo, porque no todos serán salvos, ¿estamos de acuerdo? En ese contexto de saber que hay gente en el infierno,
No es que la Escritura sea equivocado, sino tenemos que entender con el resto de lo que dice la Biblia. Aquellos que habitan en el mundo, que tú me diste desde antes de que el mundo fuese. Cristo es nuestra propiciación, hermanos. Él dejó satisfechas las demandas justas del Padre. Esta palabra propiciación viene de la palabra griega hilasmos. Recuerden, hermanos, el sacrificio de Cristo no estuvo limitado a los judíos, sino también incluye a personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, en aquel último día, de todo tipo de personas, de todas razas y de todo tipo de tonalidades de color de piel, le estaremos cantando al Dios Altísimo, a Cristo el Señor que nos vino a salvar, hermanos. Gloria sea al Rey por siempre. Oremos al Señor. Rey eterno, Señor, lleno de misericordia, de amor y de poder.